así la palabra del Señor, Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiere decir que la misericordia se exalta sobre el juicio. 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Se refiere, ¿qué aprovechará la fe que se dice tener? 17. Así también la fe, si no tuviere obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí cambié porque quería que impacte allí esa primera palabra. Y voy a usar del versículo 19, el título en esta noche, los demonios también creen. Amén. Eso es bíblico. Ok. Los demonios también creen. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar esta palabra en esta noche. Aleluya. Bendito Señor, Padre Celestial, tenemos delante de nosotros textos, Señor, tan grandes, tan altos, tan elevados, que nuestras mentes carnales, Padre mío, seguramente interpretan todo de la manera incorrecta. Pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, por la iluminación de tu Santo Espíritu y la revelación que solamente tú puedes darnos, podemos, Señor, entender, comprender, podemos interpretar correctamente esta palabra que tú le has dado a Santiago y Santiago nos ha dado a nosotros. Señor, yo necesito, Padre mío, que tú nos ayudes, Padre. Que tú nos des este entendimiento, que tú nos ilumines, Padre mío. Que tú nos des la inteligencia espiritual para que podamos aprender a dividir verdaderamente la palabra de verdad y que podamos separar correctamente lo carnal con lo carnal y lo espiritual con lo espiritual, Señor. Que podamos nosotros hacer una evaluación aquí, cada uno de los que estamos en este lugar y todos los que están viendo o que verán esto en el futuro, que podamos aquí en esta hora, Señor, delante de tu presencia con toda sinceridad delante de ti, podamos probarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos si estamos o no en la fe. Te pido que nos ayudes, que tú nos unjas para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice en esta noche aquí a nuestra iglesia. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Encontrarse con personas que dicen que tienen fe en Dios es algo muy común. Amén. Es muy, muy común. Lo más seguro es que la gran mayoría de las personas que usted pueda conocer, que usted puede interactuar en cualquier lugar y en algún momento usted trata de hablarle del Señor. Y le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo. Pero esto es casi seguro. Que la gran mayoría de las personas que nosotros vemos, que me encuentro en el aeropuerto, que hablo en un avión, que uno ve aquí, que uno va a la tienda, personas con las cuales uno interactúa, aún familiares, amigos, gente que creemos y que conocemos y también creen en Dios. No, pero creen en Dios. Todos creen en Dios, ¿verdad? Pero hay una creencia que es necesaria, hay una fe que es necesaria para que la persona pueda realmente alcanzar la salvación a través del Señor Jesucristo. Y tiene que ser una fe que tiene que superar grandemente la fe de los demonios. Porque hay muchos que tienen la misma fe que tienen los demonios. Imagínense. Es tremendo esto. La fe de un demonio solamente llega hasta el punto de decir que cree en Dios. Pero no pueden ser salvos.
Y hay seres humanos, hay aún todavía personas que dicen ser creyentes, que van a iglesias, que se congregan y que también creen en Dios. Pero aquí todo este pasaje completo está hablando de las evidencias que se supone que tienen que verse en nuestras vidas en las que realmente estamos teniendo fe en Dios. Y también qué significa tener fe en Dios. Creer en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es esta fe salvífica en el Señor, que es por medio de su Hijo amado y lo que Él hizo en la cruz. Tener fe en Dios o creer en Dios es algo muy genérico. Amén. Uno puede decir, sí, yo creo en Dios, bien, pero es algo muy genérico. Necesitamos nosotros entender y poder explicarle a otros qué es lo que de verdad significa tener fe en Dios o creer en Dios, lo cual es correcto. Nosotros aquí estamos, somos cristianos y decimos, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios. Amén. Pero ¿qué significa realmente creer en Dios? Creer en Dios significa que estamos creyendo en aquel a quien Dios ha enviado. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él es la expresa representación de Dios el Padre. Entonces, cuando le preguntaban al Señor Jesús, muéstranos a Dios. Ellos querían ver a Dios. Ellos querían conocer a Dios. Ellos querían que Jesús les mostrara a Dios. Llévanos donde está Dios. Y el Señor Jesús le dice, después de todo este tiempo que ustedes estuvieron conmigo, no pudieron darse cuenta que yo soy Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el entender a Dios, el conocer a Dios, el poder llegar a creer en Dios, tiene que ser por medio de Jesucristo, es decir, entender quién Jesucristo es. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo, Él es hombre, 100% Dios, y Él fue enviado por Dios el Padre a morir en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y aún así, todavía diciendo, sí, todo eso lo creo. Eso no significa que la persona sea salva. Porque puede tener un asentimiento mental. Sí, creo. ¿Crees que Jesús es Dios? Creo. ¿Crees que Jesús? Sí, creo. ¿Crees en que Cristóbal Colón descubrió América? Sí, creo. Lo mismo. ¿Cree en Cristóbal Colón? ¿Cree en Jesucristo? La misma cosa. ¿Entiende? Pero no estamos hablando de un Jesús, alguien que vivió, alguien que existió, alguien que caminó, alguien que estuvo aquí en esta tierra en algún tiempo pasado. Sino que estamos hablando de Dios en hombre, estamos hablando de la encarnación, estamos hablando que el hombre cree en Jesucristo no como una doctrina, como un hombre, como una persona, una personalidad, un profeta. Cree en Jesucristo para la salvación de su propia alma. Amén. Es decir, cree en Él que Él solamente puede salvarle y que de verdad Él necesita salvación. Es decir, entendemos, reconocemos que yo necesito de un Redentor, necesito de un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. Aleluya. Nunca lo vi, pero mis ojos le ven a través de la fe en Él. Entonces, el solo hecho o el mero hecho de decir que yo creo en Dios no salva absolutamente a nadie. Tiene que haber algo que esté respaldando esa fe. Por eso es que aquí Santiago dice, la fe, ¿no? Está hablando de la fe, aquellos que proclaman fe, aquellos que dicen tener fe, pero esa fe dice, ¿y obras? ¿Dónde están las obras? Sin obras es muerta. Él nunca está queriendo decir aquí que las obras pueden salvar a la persona y llevarla al cielo. Lo que está diciendo es que tiene que haber una evidencia en nuestras vidas que nosotros decimos, creo en Dios, creo en el Señor, tengo fe en Él, pero tiene que haber algo que esté respaldando que de verdad hay una fe verdadera y una fe genuina. Aquí hablaba en este versículo 13, algo que muy poco se pone en práctica, la misericordia. Y yo estaba leyendo eso
Y da un poco de temor, hermano. Debe dar temor. Dice que si nosotros no extendemos misericordia a las demás personas, nosotros no mostramos misericordia a los demás, un día cuando estemos en el tribunal de Cristo, nosotros no vamos a recibir misericordia de parte del Señor. Es tremendo eso. ¿Usted sabía eso? No extender misericordia hacia los demás. No ser misericordiosos, compasivos con nuestros hermanos, sin importar las situaciones y las debilidades de ellos. No hay misericordia. Y esto es una de las cosas que el Señor le decía a su pueblo, al pueblo de Israel. No muestran misericordia. Las cosas que yo les he pedido y no cumplieron. Misericordia, justicia. Cuando dice aquí, es tremendo para mí, es muy fuerte esto, hermanos, porque no lo veo como una obra que se supone que es evidencia de esta fe que decimos tener. El juicio, pero sin misericordia. Es decir, se hace juicio, se emite juicio de las personas, pero sin misericordia. Vea qué cosa tremenda. Porque puede ser real el juicio, puede ser la situación verdadera, pero no hay misericordia en el juicio. Vea qué cosa tremenda, que el Señor nos está enseñando en esta noche. Entonces decimos, bueno, pero sí, pero creo en Dios, pero yo sigo al Espíritu, pero yo ando en el Espíritu, pero hablo en lenguas, pero yo ministro, pero yo hago lo que sea, pero yo creo en el Señor y yo amo al Señor. Pero hay mucho juicio y no hay ninguna misericordia. O sea, dices tener fe, pero entonces la evidencia de esa fe, en este caso tiene que ser la misericordia. No puede haber un creyente en el Señor Jesucristo, creyente en Cristo, con fe en Cristo, sin misericordia. Si justamente nosotros somos creyentes porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Amén. Aleluya. Él se acordó de mí. Él me miró y aún no valiendo nada, pero el Señor tuvo a bien salvarme y Él pagó mi rescate con su misma sangre. Amén. Entonces, viendo eso y considerando eso, uno, ¿cómo no mostrar misericordia? Que además de esto, es un don del Espíritu Santo en Romanos 12. No hay nadie pidiendo, Señor, dame el don de misericordia. Señor, yo quiero que tú me llenes de misericordia, Señor. Que tú me llenes de esa compasión que caracterizaba a la persona de Cristo. Porque si la misericordia y la compasión no caracterizaran a la persona de Cristo, hoy nosotros no estaríamos acá. Entonces, el juicio sin misericordia dice que entonces con esa persona será hecho de esa misma forma. ¿Por qué? Porque dice la misericordia se exalta sobre el juicio. Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios. Nosotros merecemos juicio, pero la misericordia se exalta, triunfa, aleluya, por encima del juicio. ¿Esta no se debería ser la característica de la iglesia del Señor Jesucristo? Rápido el juicio, pero la misericordia no está. Entonces, esto es un problema. Está diciendo, proclamo una fe, pero entonces es una fe vacía. Una fe que no tiene sustento. Una fe que no muestra evidencias. Es una fe, es algo de labios. Recuerda que el Señor le decía al pueblo, solo de labios, dice. Es decir, hacían ellos las cosas. Ellos hacían las obras. Ellos hacían los sacrificios. Ellos hacían los rituales, ¿no? Y creían en esas cosas. Externamente, pero de labios todo, pero el corazón estaba lejos del Señor. Es decir, uno puede hacerlas las obras, pero no hay un fundamento, no está una fe genuina allí en el corazón que sustenta todo eso. Entonces también, aquí por ejemplo tenemos uno que dice, bueno, a ver, yo te voy a mostrar mis obras. Y el otro dice, bueno, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O hay uno que proclama y dice, yo tengo obras. Y con eso ya está.
¿verdad? Ahora, las obras deben ser una evidencia de la fe. Entonces las obras sí son importantes, pero son una consecuencia. Una fe apropiada va a dar como resultado obras apropiadas. El Espíritu Santo de Dios, Él va siempre a apoyar la fe genuina y verdadera. Entonces, cuando nuestra fe es genuina, la fe es real, es una fe que está colocada enteramente, totalmente, completamente, únicamente, exclusivamente en la cruz del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo ayuda fuertemente a esta clase de fe, porque es la única fe que el Señor reconoce y el Señor acepta. Por lo tanto, el Espíritu Santo, Él comienza a energizar en nosotros y producir en nosotros obras. Todo verdadero creyente hace obras, tiene obras. A verdadero creyente tiene obras que sustentan. No están las obras solas sueltas por ahí y la fe, ¿dónde está? Y si dice, no, pero yo tengo fe, muy bien, muéstrame las obras que están sustentando. A ver, el Señor, Él ve nuestra fe. El Señor, cuando Él estuvo caminando aquí en la tierra, Él podía ver la fe. En cierta forma nosotros, aunque la fe no puede verse, pero en cierta forma sí podemos ver la fe de los hermanos. Podemos ver que tiene fe. ¿De qué manera es que nosotros podemos ver si tiene o no tiene fe verdadera en el Señor? Por las obras. Porque el corazón mismo, en lo profundo, solo Dios lo conoce, ¿verdad? Aún con personas con las cuales estamos muy cercanas. Bueno, podemos tener un entendimiento, sí, él cree en el Señor. Mi esposo realmente cree en el Señor. Mi esposa, sí, ella cree en el Señor. Muy bien. Pero ¿qué es lo que te determina a ti? ¿Qué te comprueba a ti? ¿Qué te da a ti esa seguridad de que esa persona de verdad está creyendo? Y hay obras. Hay evidencia, hay resultados, ¿ah? Hay fruto. Y si hay fruto es porque está la raíz. Amén. La raíz que está, ¿no?, produciendo. Entonces yo veo que hay obras. Principalmente cuando hablamos de obras, hermanos, lo principal no es en sí. No es en sí, viajar o predicar o hacer cosas, sino estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Son las cosas que son hechas por la energía del amor. Amén. Entonces, como hay amor, son hechas las cosas por el amor, porque el amor es la característica principal que tenemos ahí en 1 Corintios 13, ¿sí o no? ¿Ah? Profetizan, sacrifican sus cuerpos, hasta entregan para ser quemados y sanan enfermos, y muchas cosas son hechas en el nombre del Señor, supuestamente proclamando que tengo fe en el Señor, y estas cosas son hechas diciendo las hago por la fe. Pero sin embargo hay muchos que por fe en el Señor también perseguían a los cristianos. Pablo era uno de ellos, hasta que él entendió lo que es la fe genuina. Amén. Y empezaron a ver frutos en su vida. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Entonces empieza a ver, no estoy hablando de perfección, estamos hablando de amor, gozo. Son características que determinan a un creyente, que dice, sí, es creyente. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo sé que cree? Hay amor. En cualquier circunstancia hay amor. Amor al que te ama, no, amor al enemigo. Entonces tiene fe, mira. Pero con todo lo que te han hecho, hay amor. El amor prevalece. Amén. Hay misericordia, hay gozo. Es decir, el gozo, la alegría de esta salvación, porque la salvación que tenemos en Cristo produce gozo. El Espíritu Santo en mí produce, desarrolla gozo, dice inefable, algo como que no se puede ni calcular ni explicar, es incomprensible.
Porque en medio de toda circunstancia adversa está el gozo. No es que de acuerdo a lo que pasa alrededor estoy contento o no. Soy feliz o soy infeliz. Sino que es un gozo que viene desde adentro, que es generado por el Espíritu Santo y que no tiene nada que ver con las circunstancias a mi alrededor. Gozo, verdadero gozo. ¿Ah? Gloria a Dios. Esa es otra evidencia, ahí está. Hay paz. Es una paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. Otra vez, es una paz que viene de parte del Señor mismo. ¿Pero por qué? Porque todas estas cosas comienzan con la fe. Mira, tú no puedes tener fe sin que el Señor te dé fe. Él te da la fe. Porque nosotros no tenemos nada. Él nos da la fe. Uno tiene como ese inicio allí y Él te da la fe. Aleluya. ¿Cuánta fe tengo que tener? Tiene que ser una gran fe. Tengo que tener más fe que todos. Como un grano de mostaza, dijo el Señor. No es la cantidad de fe, sino que es la calidad de fe. Como un granito de mostaza. Pero ese granito de mostaza, si está puesto en el lugar que tiene que estar puesto allí, se convierte en un gran árbol. Así como es el árbol de mostaza, el grano, se convierte en un árbol enorme. Y dice, ¿cómo esto tan pequeño pudo convertirse en esto tan grande? Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Porque es donde está puesta la fe. No es la cantidad de fe, la fe puesta en toda la fuente de poder. Si la fe está puesta en ti, tú eres la fuente de poder. La fe está puesta en ti, en tu persona, en tu habilidad, en tu inteligencia, en tus propias fuerzas, en tu fuerza de voluntad. Entonces tu fe es muy limitada. Puede alcanzar alguna que otra victoria, pero nada más. Pero si la fe apunta directamente y solamente en Jesucristo y su obra en la cruz, ahí tenemos toda fuente de poder, aleluya, y victoria. Y entonces el Espíritu Santo te mira a ti y mira para dónde apunta tu fe. Y si la fe nuestra está apuntando en el objeto correcto, entonces el Espíritu Santo a esa fe, Él la ayuda. Esa fe, Él colabora. Con esa fe, Él produce. Con esa fe, el Espíritu Santo tiene con qué trabajar. Aleluya. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo es la materia prima del Espíritu Santo. Él no puede trabajar con más nada, porque aparte no necesita más nada. Y por no necesita más nada Él, porque no necesitas más nada tú ni yo. Entonces, la fe ubicada allí es poder completo y total, y aparte le da al Espíritu Santo toda la capacidad para hacer lo que solamente Él puede hacer. Entonces, el Espíritu Santo produce obras con respecto a una fe apropiada y correcta. Él las produce, gloria a Dios, aleluya, amén. Porque la carne no puede producir nada, hermano. Podemos nosotros sí producir algunas cosas que para la gente puedan verse buenas, pero otra cosa es que sean del Espíritu. Y cuando estemos delante del tribunal de Cristo, vamos a tener que comparecer delante del Señor y vamos a ser juzgados justamente por nuestras obras, dice. No va a ser conforme a la salvación porque ya eso ha sido tratado en la cruz y ya somos salvos. Vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y ahí dice que las obras delante de nosotros van a pasar una tras otra y van a tomar la característica delante de nosotros, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Una división. Esa obra caracteriza oro. Aleluya. Pasa el fuego. Significa que entonces al pasar el fuego de la prueba, habrá recompensa, galardón por esa obra. Ahora, pasa el fuego y resultó ser madera. No aguanta. Se quema la paja enseguida.
Entonces, por esas obras que pensamos que eran quién sabe qué cosa tan tremenda que hicimos, no habrá recompensa ninguna. No hay galardón por esas obras. ¿Entiendes? Yo creo que nos vamos a sorprender mucho en ese día, porque vamos a decir, pero si eso, no, se quemó, se quemó, se quemó. No pasó la prueba. Amén. Bueno, eso es en cuanto a las obras y en cuanto a los talentos y en cuanto a todo esto que el Señor nos ha dado, qué es lo que hacemos con todo eso. Aquí está hablando más bien en cuanto a las características que un creyente que dice creer en Dios debe estar mostrando en referencia a la misericordia, compasión, amor y el resto del fruto del Espíritu Santo. Dijimos amor, gozo, paz, paciencia. Dios dice que Él es lento para la ira, grande en misericordia. El Señor ha mostrado paciencia. ¿Con quién ha mostrado paciencia el Señor? ¿Con quién sigue teniendo paciencia el Señor? Y bueno, pero muchas veces nosotros como seres humanos no tenemos esa paciencia. Bueno, no la tenemos. No tenemos paciencia con el otro, no tenemos paciencia ni con nosotros mismos tenemos paciencia, hermano. Amén. Entonces, ahí hay un problema, porque se supone que es un solo fruto con 9 características y más, porque hay más. Ahí se mencionan 9 características en Gálatas 5, pero son más. Porque está la humildad, el Señor dijo, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hay características cristianas que tienen que ver con Cristo, por eso somos llamados cristianos, es decir, se parecen a Cristo, que son la evidencia de la fe que proclamamos tener. Tengo fe en Dios. ¿Es tu fe igual a la fe de los demonios? No, los demonios también creen. Y está bien. Dice, tú dices que crees en Dios. Decís bien, están diciendo bien, lo que están diciendo no está mal, está bien, dice. Bien haces, tú crees que Dios es uno. Ese es el tipo de fe que tienen millones de millones de millones, pero que no contiene gracia salvadora. Dice, bien hacéis. ¿Usted cree que hace bien? ¿Usted cree que decir, creo en Dios, hace bien? Pero la fe llegó hasta ahí, nada más. Creo en Dios, ya está. Entonces, nosotros a veces nos dejamos, ay, pero si no, pero cree en Dios, no te preocupes que tal, cree en Dios. Pero es una fe que no alcanza, hermanos. Es una fe que no es suficiente, hermanos. Tiene que ser una fe que toma todo el interior del hombre completamente. Y coloca toda su esperanza, toda su confianza en Jesucristo. No puede decir, tengo fe en Dios y Jesucristo. No, Jesucristo era un hombre que vivió y nada. Un profeta nada más. Porque así esta es la misma fe que tienen los demonios. Los demonios tienen fe. Esto es un hecho bíblico. Esto es real. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan los demonios? Hay un pasaje que tenemos en las Escrituras, ustedes recordarán en Mateo 8, aquellos endemoniados gadarenos, ¿se acuerdan que el Señor Jesús tiene un encuentro tremendo allí? Y hasta una corta conversación con los demonios, más bien son los demonios los que hablan, más que nada. Porque a los demonios les gusta hablar mucho, ¿sabe? Sí, les gusta hablar. Y dice en el versículo 28 del capítulo 8 de Mateo, dice, y cuando él hubo llegado en la otra ribera, al país de los Gadarenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, y que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron, ¿ok? Es decir, el Señor llega a la ribera, que era del lado de Galilea, del lado del oriente de Galilea. Los demonios, o sea, los gadarenos, que eran estos 2 hombres totalmente poseídos por demonios,
los demonios se encuentran cerca de Jesús y cuando ven a Jesús le van a hablar. O sea, estamos hablando que los demonios, utilizando las cuerdas vocales de estos hombres, hablan con Jesús. Jesús no había dicho nada. La mera presencia de él era suficiente. Le reconocieron. Estamos hablando de demonios con inteligencia, ¿eh? Estamos hablando de seres que tienen un entendimiento de las Escrituras. Más entendimiento de las Escrituras que los mismos discípulos de Cristo que estaban ahí con él, que lo acompañaban a todo lugar, que veían todo milagro. Tenían más entendimiento bíblico los demonios que los mismos discípulos del Señor, que los apóstoles. Y entonces los demonios automáticamente van, en este caso hablan, ¿no? Por supuesto, a través de los cuerpos de estos hombres porque los tenían totalmente controlados, una posesión total. Y dice, he aquí clamaron, dice, hablaron fuertemente, dirigiéndose a Jesús y le dicen, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios tenían una gran inteligencia y dicen, ¿has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios tiemblan. Esta es otra realidad, otra verdad bíblica que tenemos aquí. Los demonios creen. ¿Creen que Jesús? Sí, creen. Si lo vieron, lo reconocieron, sabía quién él era. ¿Ah? Los líderes religiosos, los fariseos, no le reconocieron. Los demonios sí. Y clamaron fuertemente. Fueron directamente a Jesús diciendo, todavía no es nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir? Los demonios tienen conocimiento escatológico. ¿Ah? Conocen todo lo que dicen las Escrituras. Escuche, ¿qué significa no es nuestro tiempo? Todavía no es el tiempo para nosotros terminar y ser echados en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Todavía no llegó ese tiempo. Miren el conocimiento que tienen los demonios. Amén. Esto no es broma, hermanos. Satanás, espíritus de demonios, ángeles caídos, no son broma, hermanos. Por eso nosotros necesitamos la salvación a través de la sangre de Cristo, que es la única protección que tenemos sobre todas estas cosas, y el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y vivir una vida cada vez siendo llenos y más llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y entonces ellos le hacen esta pregunta, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? Nada, no tienen nada con él. Jesús no tiene nada con los demonios no tienen nada con Jesús, han sido derrotados en la cruz del Calvario. Ellos serían totalmente derrotados en la cruz del Calvario junto con toda la hueste de las tinieblas, Satanás y ángeles caídos. Dice, todavía no ha llegado nuestro tiempo. Lo vieron y temblaron, tuvieron temor que Jesús haría algo con ellos, ¿cierto? Entonces, aquí cuando Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, ¿creen qué? Bueno, creen también, creen en Dios, bien. Pero ellos también creen que Jesucristo es el Señor. O sea, ellos saben esta información. Claro, no se arrepienten, no pueden arrepentirse, están condenados. Eso es real. Pero como sea, ellos tienen temor, tiemblan ante la presencia del Señor Jesús. No tiemblan ante usted, no tiemblan ante nadie. ¿Ah? Cuando aquellos demonios se manifestaron y entonces ahí estaba Pablo y ahí estaban los endemoniados y entonces el demonio comienza a hablar y a proliferar y dice, bueno, la verdad es que yo a este no sé quién es. Conozco a Jesús, Jesús sé quién es, dice. Los demonios saben quién es Jesús. Dice, de Pablo también he oído. Un discípulo del Señor, un apóstol del Señor Jesucristo, un creyente. Aleluya. Alguien con fe en el Señor. El demonio también sabe que tú eres un creyente en el Señor Jesucristo. También tiene esa información. Gloria a Dios. Pero después hay otros que dicen, no, yo también creo, también reprende demonios, también adoran, cantan, hacen muchas cosas. Dice, pero ¿estos quiénes son? Y se le
echaron encima los demonios y los desbarataron, los dejaron desnudos. ¿Entiendes? Entonces los demonios también reconocen en quién tú crees. No tiemblan por ti, tiemblan por el que vive dentro de ti, que es el Espíritu Santo, porque en sí Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre y bíblicamente entendemos que es el Espíritu Santo que vive en mí. Aleluya. Por eso la palabra del Señor dice que mayor es el que está en mí, el Espíritu Santo, que aquel que está en el mundo. En el mundo es el príncipe de este mundo, que es Satanás. Cuando nosotros entendemos eso y decimos, no soy yo el que me cargo de poder y de unción, ni que puedo. No. Jesús dijo, en mi nombre. Pero no cualquiera pronuncia su nombre. Cualquiera puede pronunciar su nombre, sí, pero sin embargo no tiene el mismo efecto. Porque el que pronuncia su nombre es aquel que clama su nombre porque cree en él. Amén. Aquí por eso la palabra dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿No? Es decir, creer en Dios, pero creer en Dios por medio de Jesucristo. Nosotros vamos al Señor porque creemos, dice. Creemos que Él es, y Él es el galardonador, ¿no?, de los que le sirven, de los que le adoran, de los que andan con Él. Entonces, podemos aquí ver que esta fe que decimos tener tiene que ser una fe que jamás pueda llegar a ser considerada como la misma fe que tienen los demonios, quienes también creen y tiemblan. Tiemblan porque saben lo que les espera. Usted y yo no temblamos con ese tipo de temor. Tenemos temor de Dios, que es el principio de la sabiduría en cuanto a reverencia y respeto al Señor, pero ya ese miedo condenatorio no está, porque ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces no está en nosotros ese tipo de temblor, de temor. Los demonios sí tiemblan ante el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué es que un demonio sale de uno que está poseído? Es por el nombre de Cristo. No es por ninguno de nosotros. Amén. Yo he visto demonios salir. No es que he visto al demonio, sino que se ve que la persona fue libre. Amén. Y yo digo, seguramente yo no tuve nada que ver en esto. Nada. Si una persona es sana, una persona con una enfermedad y es sanada, es decir, yo no tengo ningún tipo de virtud sanadora. No tengo ningún tipo de poder para sanar a nadie. Nunca, jamás sané a nadie. Nunca. Pero Jesús sí. Él sanó a incontables millones. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, es el poder que reside en mí. Si yo digo que creo en el Señor, van a verse evidencias, hermanos. Tal vez las evidencias se vean lento, las evidencias no sean tan, ¿verdad?, progresivas como queremos, como esperamos, pero habrán evidencias, gloria a Dios, de una vida transformada. Habrán cambios en nuestra vida favorables. Misericordia estará allí. Amor, gozo, paz, paciencia. Cuando nosotros sabemos esperar en el Señor y por el Señor va mostrando y enseñándonos paciencia. La paciencia tiene que ser enseñada. No es que de repente, paciencia, no. Por eso el fruto del Espíritu es del Espíritu Santo y Él lo tiene que desarrollar en nosotros y es desarrollado a través de diferentes circunstancias. La benignidad. Dios, Él es benigno. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando te hacen una prueba de algo y dicen, bueno, ¿qué era el tumor? Dicen, ¿maligno o benigno? Y dice, benigno, amén. Bueno, Dios, Él es benigno. No hay nada malo en Él, no hay nada oscuro en Él, no hay ningún tipo de oscuridad en el Señor, nada. Él es benigno, Él es bueno, aleluya. Hay bondad.
Significa que hay favor de parte del Señor, hay bondad, hay gracia de parte de Él y que nosotros no merecemos y nosotros tenemos que tomar las mismas características de aquel a quien nosotros servimos. Fe. Esta fe allí no es fe salvífica, sino que es fidelidad. A eso se refiere. El Espíritu Santo también desarrolla en nosotros fidelidad. Cuando decimos, estas son las obras, estas son, porque de acuerdo a la fidelidad uno hace obras, ¿entiende? El fruto del Espíritu Santo, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, van a traducirse en buenos actos, en buenas obras. Por eso aquí dice, si tú estás viendo, dice, y si el hermano o la hermana, escuche, no dice incrédulo, no dice a hacer acción social, no dice hermano o hermana en el Señor Jesucristo, la familia de Dios, familia de sangre o la familia de Dios. Si el hermano o hermana están desnudos, desnudo quiere decir que la persona no tiene para las necesidades básicas, comida, vestido y techo. Estamos hablando de necesidades básicas. En este caso podemos decir medicamentos, por ejemplo, también. ¿Ok? Cosas realmente necesarias para nuestro diario vivir. Y nuestros hermanos no tienen estas cosas, están en falta de estas cosas por situaciones adversas, ¿verdad? No estamos hablando porque, bueno, no quiere trabajar o porque... Estamos hablando por una razón real. Y dice, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ese es el mantenimiento de cada uno. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, voy a estar orando por ti. ¿Entiende? Calentados y saciados. Una indiferencia ante la necesidad de nuestros hermanos. Por favor, entendamos, necesidades reales, dice, del mantenimiento de cada día. Entendamos eso, que hay muchas cosas que deben ser evaluadas, ¿cierto? Bueno, pero si entonces reúne esas características y nosotros estamos teniendo la posibilidad de dar y de ayudar, pero decimos, id en paz, calentados y saciados, entonces... Aquí otra vez dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, cosas para el cuerpo, un medicamento, un plato de comida, ¿qué aprovechará? ¿De qué sirve que tú dices que crees en Dios? ¿De qué sirve que tú dices tener fe en el Señor? Hay egoísmo. No hay misericordia entonces, no hay compasión, no hay amor, no hay fe. ¿Entiende? Entonces dice, la fe verdadera, la fe que nosotros decimos que fe en el Señor y creo en Él, la fe verdadera ayudará a esa persona. Yo creo así, hermano. Tenemos la posibilidad y lo debemos hacer. Porque es un deber cristiano. Y sí, pero después yo no sé qué va a hacer con el dinero. Bueno, mire, necesitamos nosotros evaluar ciertas cosas. Eso es real. Amén. Tenemos que tener la sabiduría del Señor en cuanto a estas cosas. Claro que sí. Pero estamos hablando de algo real en lo cual el Señor nos está dando una posibilidad y una oportunidad de ser de bendición. Y nosotros decimos, somos indiferentes. ¿El Señor fue indiferente contigo? No. ¿El Señor ha suplido necesidades alguna vez que quizás no tenía suficiente para comer o para darle a tus hijos? ¿Alguna vez sucedió? Amén. Entonces aquí vemos, ¿qué aprovechará? Es una fe, sí, pero es una fe que se dice tener, pero es una fe fingida. Es una fe que no bendice a nadie. Hay muchos que creen, pero no bendicen a nadie. Hay una justicia propia muy fuerte allí en ese corazón. 17 dice, así también la fe, si no tuviere obras, si no tuviera un respaldo, está muerta
en sí misma, es decir, una fe, pero es una fe sola, una fe que no tiene ningún sustento. Como dije, si está el fruto, la raíz también va a estar allí. Las obras que siguen la fe real no son obras propias, sino que son obras del Espíritu Santo. Amén. Son obras que van a ser energizadas por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si nosotros estamos oyendo la voz de nuestro pastor, si nosotros estamos oyendo al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios te va a decir: sé misericordioso como yo he sido contigo. Sé paciente como yo he sido contigo. Sé compasivo como yo lo he sido contigo. Sé manso, así como yo he sido manso contigo. Muestra gracia, así como yo te he mostrado gracia a ti. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Los esfuerzos por algunas personas para hacer una distinción entre las dos. Hay mucho esto en la iglesia. Están haciendo una distinción. No, pues yo, fe. Obras, nada. Y el otro dice: no, obras. Y las obras llaman más la atención. Pero no necesariamente es fe en el Señor Jesucristo. Una fe que el Señor reconoce. Dios el Padre no reconoce nada de nosotros, solamente reconoce fe. Por fe, el justo vivirá. Aleluya. Por eso luego en el texto nos menciona a Abraham. Menciona a Abraham como el padre de la fe. Nosotros hemos creído igual que Abraham. Y entonces nos muestra a Abraham como un ejemplo de fe, en quien hizo obras. Por supuesto que hizo obras, pero las obras fueron una evidencia de esa fe, una consecuencia de esa fe, y no es de la manera inversa. Las obras no producen fe, la fe produce obras. Aleluya. Al mismo tiempo, no somos salvos por las obras. Somos salvos, en realidad, por la gracia de Dios a través de la fe. No crea que su fe le ha salvado la gracia de Dios. Pero usted, la fe es el vehículo que toma esa gracia de Dios extendida a nosotros por la persona de Cristo, su obra en la cruz. Es decir, por la fe somos salvos, sí, y no por obras, dice Santiago en el capítulo 2, para que nadie se gloríe. Y después que somos salvos, también la santificación es por la fe, para que tampoco nadie se gloríe, que yo he tenido una victoria en mi vida y ha sido gracias a mis obras, ha sido gracias a alguna actividad religiosa que yo haya podido cumplir en mí mismo. Por eso la fe por sí sola, dice, no puede salvar a nadie. Esfuerzos que se hacen. Dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, yo te puedo mostrar a ti que tengo fe en el Señor por mis obras, por mi carácter. Amén. Es complicado porque no todos tenemos totalmente desarrollado al 100% el carácter de Cristo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está haciendo este trabajo. Hasta la estatura de un hombre perfecto, dice. O sea, que el Espíritu Santo va desarrollando nuestras vidas, amén, para que seamos cada vez más y más y más como Jesús. El carácter de Cristo, la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo. Mansedumbre y templanza después, dice. La mansedumbre es la humildad. Corazón humilde. No es una humildad falsa. Ser humilde no significa estar con falda larga y con el acá y caminar así. No. No tiene nada que ver con eso. Porque Jesús, Él siempre fue manso, ¿no? La palabra también habla, por ejemplo, de Moisés como el hombre más manso de toda la tierra. Impresionante, ¿eh? Entonces, Jesús, en esa mansedumbre de Él, también fue el que limpió
allí el templo, al comienzo de su ministerio y al final de su ministerio. Y lo vemos al Señor en esa actitud, ¿verdad? Furioso, pero con una ira santa, y ahí había mansedumbre todavía, había humildad. Nunca buscó exaltarse a sí mismo, sino que Él se humilló y fue exaltado. A ver, Marcelo habló de eso el otro día, creo. Entonces, y la templanza, que es este componente, que también es una evidencia que estamos nosotros teniendo realmente fe en el Señor y que hay una templanza, un espíritu templado. O sea, hay dominio propio. La persona no tiene estos arranques de ira, no está siempre con enojos, con estos disturbios y estos arranques de rabia, ¿no? De ira, ¿verdad? De violencia. Por cualquier cosa ya la persona explotó, carácter explosivo. No hay templanza, no hay dominio propio. Entonces, estas cosas necesitamos que sean desarrolladas, porque si estas cosas no están en nuestras vidas, entonces, y aún así todavía decimos, creo en Dios, entonces la fe nuestra y la fe de los demonios es la misma. Y se está proclamando algo que en realidad no tenemos. Algo que está vacío. Es una fe solamente de labios. Es algo que se dice. Pero cuando vamos a mirar allí, no encontramos nada. No hay algo que lo sostenga. Decimos, hablamos, proclamamos, podemos cantar himnos, cantar coros, alzar la voz, hacer una oración. Y pueda sonar todo muy bien, pero no hay compasión, no hay misericordia, no hay amor. No hay verdadera fe. Simple y sencillamente. Y entonces ahí el Señor también, el Espíritu Santo le dijo a Santiago, escribe esto que te voy a decir, escríbelo. En vano están creyendo. Es en vano. Es una fe vana. Es una fe vacía. Es una fe que no la sostiene nada. Es una fe que no está anclada en la cruz de Cristo. Por lo tanto, es una fe sola. Totalmente desconectada de la fuente de toda fe, de todo amor, de toda misericordia, de toda compasión, que es la cruz del Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo dijo, tienen que hacer una examinación. Examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, es decir, a nosotros mismos, no al otro, no examine al otro, no. A nosotros, dice. Probaos a vosotros, cada uno probar. Voy a probar mi fe. ¿Cómo está? ¿En qué estoy creyendo yo? Bueno, estoy creyendo en que hago tal o cual obra. Estoy creyendo, o digo, creo en Dios, pero ¿los demonios tienen amor? ¿Los demonios tienen fe? ¿Los demonios tienen mansedumbre? ¿Los demonios acaso tienen paciencia, tienen gozo? ¿Los demonios están llenos de paz? No. Pero también hay muchos seres humanos que también dicen creer en Dios y no están llenos de ninguna de estas cosas. Por lo tanto, no hay salvación allí, por más que la proclamemos. Tiene que haber un corazón transformado, un corazón cambiado a la persona del Señor Jesucristo. Y aunque hay cosas que no están como tiene que estar, porque Pablo dice, bueno, no lo he alcanzado todo, ¿no? Como que siempre uno queda corto, hermano. Nunca se olvide que siempre quedamos cortos. La palabra del Señor dice que hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Quiere decir que la gloria del Señor no la llegamos a alcanzar nunca, ¿verdad?
Es decir, siempre uno queda corto, pero prosigo a la meta. Amén. Eso es lo que dijo él, prosigo a la meta. Fallas, muchas, pero prosigo a la meta. Gloria sea al nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos.